Pues buenos días, bienvenido a Santos como presidente de la comarca y el resto de personal que ha venido para comenzar lo que son las jornadas de a la fresca y que han decidido pues que comenzar en nuestra villa y en nuestro colegio como un punto de significación de lo que es el mundo rural y de la vida rural. Entonces, reitero las gracias y ya paso la palabra al presidente que explicará en qué consiste el acto de hoy. Bueno, buenos días, alcalde, concejala, director del plan Miguel. Vamos a ver, la idea de hacer la presentación, esta es una presentación pequeña, familiar, pero esa es la idea. La idea de hacer un colegio pequeño, de presentar el programa cultural de la Fresca 5 Villas, que yo creo que vosotros lo habéis oído hablar mucho, me imagino, es por poner en valor lo que es la escuela pública en un pueblo pequeño como es un castillo, como son el 90% de la comarca de 5 Villas. Poner el valor de tener una escuela abierta, porque cuando una escuela se cierra en un pueblo, es un pueblo, no digo muerto, pero casi, entre la escuela y el espacio, los bares sociales que llamamos centros sociales, la verdad que se apaga el pueblo. El programa de la Fresca va dirigido a todos los públicos, pero va mucho dirigido al público infantil, porque hay desde magos, desde conciertos en la calle, hay circo en las plazas de los pueblos que se hacen, pues cada ayuntamiento pues lo elige. Voy a hacer un poco la presentación como es, porque como esto lo estamos haciendo creo que en streaming y luego va a salir colgado por ahí. El programa de la Fresca se empezó hace 6 años, es una inversión en el ámbito cultural que hace la comarca de 100.000 euros, es una inversión que es para llevar a cada municipio y a cada núcleo urbano, que son 31 municipios de la comarca más 14 núcleos urbanos, son 3 actuaciones por pueblo. En un pueblo pequeño que tiene presupuestos pues muy pequeños, hacer 3 actuaciones, que la media puede suponer unos 900.000 euros cada actuación, pues como comprenderéis es mucho. Es una inversión muy importante en cultura y de ahí la puesta en valor de esas actuaciones, repito. Este año, como todos los años, se ha empezado, bueno, este año se ha empezado antes, se ha empezado el 29 de abril, ¿no? La primera actuación de a la Fresca y la última es en septiembre. Y luego empieza su hermano, lo llamamos así, su hermano que es el abrigo, pero bueno, eso ya será de cara a septiembre. Pero insisto, lo que es esta presentación, que parece que es pequeña, yo la veo muy importante de hacerla en un colegio pequeño para poner en valor, insisto, el trabajo que hacen los profesores, por supuesto, que eso ni que decir cabe, con todos sus problemas, que también los habrá, pero hay que mantener el colegio. Hay que mantener el colegio, para eso hace falta poblar los pueblos de gente, que eso es lo complicado. Esta maniobra de esta inversión en cultura, lo que sí que hace es mantener los pueblos vivos los fines de semana y época estival, que también es complicado, pero bueno, es algo. De ahí a mantener la población eso es más complicado, pero bueno, no tenemos que dejar de parar en el intento e intentar que los ratios que hay en la escuela se mantengan, porque hace unos años, como sabéis, estaban más altos y se tuvo que cerrar varias escuelas. Por suerte, Aragón bajó los ratios y ahora pues, están abiertas las escuelas con, creo que son 3 niños, si mal no recuerdo, y hay colegios más pequeños que en un castillo, ¿eh? En un castillo vosotros sois cuadrilla todos, ¿vale? Bueno, sin más, os voy a pasar a Miguel si quiere comentar algo, y luego el espectáculo de hoy, pues en fin, es un mago para que vosotros disfrutéis lo que es el programa de la Fresca 5 Villas y que luego lo contéis por ahí, que de eso se trata. Son actividades que hacen en cada pueblo, por eso también os digo que le digáis a vuestros padres, a vuestros familiares, que cuando se haga aquí la Fresca vayáis a verlo, pero que luego también podéis ir a los pueblos alrededor, Castillo, Gaviota, Sálava, Castilliscar, La Llana, que está cerca, a cualquier pueblo para las actividades. De todos sabemos que ha sido tradición ir de vacas, ir de vacas a los entierros a los pueblos, pues hay que ir de actividad cultural. Podéis ir coger la programación de la Fresca 5 Villas, que son ahora son 50 actuaciones, podéis ir a toda la comarca. Y así conocéis la comarca, que también, porque seguramente en todos los pueblos habéis visitado la comarca, pero bueno, no voy a hacer una pregunta así de maestro. Pero bueno, yo creo que lo decís en casa y decís, queremos ir a ver las actuaciones que hay de la Fresca 5 Villas. Elena, ¿te parece bien? Bueno, le paso la palabra a Miguel como director de clase, si quieres algún saludo. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a todos a la comarca pues por elegir nuestro CRA y para presentar este programa tan importante para estos pueblos pequeños, como decías. Y dentro de nuestro CRA, pues concretamente la localidad de Un Castillo, pues una localidad que tanto cuida el tema educativo, el tema cultural. Muchas gracias por venir. Como decías, la escuela tiene que ser el primer motor y el primer agente dinamizador de la cultura, de la educación, y aunque seamos pocas, pero ya ves que con muchas ganas, con mucha energía, con ganas de seguir avanzando, ganas de seguir apostando por los pueblos pequeños, entonces eso es lo que tenemos que conseguir un poco entre todos desde la parte que nos corresponde. También, como decías,
Muy importante la labor de apoyo que hacéis desde las instituciones, todos los ayuntamientos de CRA, comarca. En cuanto tenemos algún tipo de actividad, alguna idea que se nos ocurre, siempre estáis ahí para apoyarnos. Entonces queremos que nos sigan apoyando, ¿verdad, chicos? Que nos sigan ofreciendo actividades, además de estas culturales, que nos sigan ofreciendo viajes, otras actividades que tenemos pendientes ahora a final de curso también con comarca. Y también quiero agradecer a las familias que apuestan por vivir en el medio rural, que apuestan por la educación rural, por una educación rural de calidad, que tienen ese derecho y que tenemos que exigir a las administraciones que nos den los medios que necesitamos para desarrollarlo. Y también, por último, a las compañeras y compañeros del centro, que son ellas las que dan continuidad a este proyecto. Es que es muy importante que siga habiendo docentes que quieran venir al medio rural, porque si no cada vez es más difícil mantener esos servicios en el pueblo. Aquí tenemos la suerte de que Piluca y Erika ya llevan muchos años, quieren estar aquí, están a gusto, y como decimos, esto es casi como el branch de las 5 villas. Es una pasada el trabajo que hacen aquí. Entonces, muchas gracias a todos y que esperamos seguir contando con vuestro apoyo en todo. Muy bien, pues ahora vamos a dar paso al Mago Macías, cuando quieras. Bueno, gracias. Bueno, muy buenas a todos. Mi nombre es Luis Macías, como ya han dicho, pero como no hemos tenido un aplauso bien de simpatía para que yo empiece esto, me vuelvo a presentar yo mismo y todos, ¡bravo! ¡Guapo! Y todas esas cosas que sé que pensáis, ¿vale? Me vuelvo a presentar y salgo. Y ya empezamos. Con todos vosotros, desde Zaragoza, Luis Macías. Creo que lo habéis entendido. Esto lo digo mucho porque a mí me motiva a la hora de hacer magia y así vengo aquí con más ganas. Bueno, mi nombre es Luis Macías, tengo 20 años, unos cuantos más que vosotros, y os voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé en la magia llevaba muy poco tiempo y de mis primeras actuaciones me acuerdo que fue aquí, justo en este festival, en las 5 villas con Javier Mago. No sé si alguno lo conoceréis. Sí. Aquí hace unos años. Y para mí es un honor hoy poder venir aquí a hacer la magia como yo solo. Voy a empezar con el elemento más de mago que existe, que es una baraja de cartas. Todos conocemos esta baraja, la baraja de póker. Esta de picas, tréboles, corazones y diamantes. La primera, ¿cómo te llamas? Adrián. Adrián, con ese nombre no me sale. Es broma, Adrián. ¿Te importa venir conmigo? Adrián, con un poquito de ganas. Vamos a aplaudir a Adrián. Que se motive. Te va a apartar esto un poco así. Y Adrián, escoge a otra persona para que te venga aquí a acompañar. ¿Cómo se llama? Elia. Ponte aquí a mi derecha. Aquí. Una baraja de cartas. Además nueva, que aquí en las 5 villas. Fíjate, Adrián. 52 cartas. Bueno, 54 que yo nunca quito los comodines. Mezcladas, ¿se ven? Y lo que te voy a pedir es muy sencillo. Yo voy a ir poniendo cartas más o menos por aquí, por la mesa. Te aparto esto para que se pueda ver. La mirada está interesante, no sirve para nada, pero le da un toque al juego. Coge estas cartas, apílalas y cógelas. Eso con la gracia a ti que te caracteriza, Adrián. Las tienes. Vale, y vamos a hacer contigo otra cosa. Tú ve contando esas cartas. ¿Tienes para rato? No pasa nada, Adrián. Juego es muy bueno. Yo voy pasando cartas y tú me dices basta cuando quieras. ¿Vale? Ya. Aquí, quédate con el palo. ¿Sabes cuál es? ¿Sabéis cuál es? Quédate con el palo. El palo es, pues eso, si es de corazones, es de corazones. ¿Has contado ya cuántas cartas hay? Perfecto. Ponlas así. Muy bien, Adrián. Y ahora solo tienes que aguantar ahí 8 horas más, que es lo que dura el juego. ¿Cómo te llamabas, perdona? Elia. Elia, te va a pedir que cojas un montón de... pues yo qué sé, la mitad de las cartas que hay ahí. Perfecto. ¿Lo tienes? Y llegados a este punto, vuelvo contigo, Adrián. Te voy a pedir, Elia, vuelve a poner la mano así, que cojas un montón de algo menos de 10 cartas. Bueno, espera, perdón. Primero, Elia, cuenta tú.
Esto es importante, le da un timing al juego increíble. Tú y yo mientras, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Estudias aquí? Importante, eso es importante, estudiar. Esperamos, no tenemos prisa. Ya. Me ha quedado muy bien. ¿Sí? ¿Las tienes? Vale. Adrián, te voy a pedir que cojas algo menos de 10 cartas. Esas. ¿Seguro? Vale. Y ahora cuenta cuántas tienes. 3. ¿Qué palo tenías tú? El 5. No, el palo. Tréboles. Tréboles. Juntamos tréboles con... ¿Cuántas cartas me has dicho que tienes? 3. 3. ¿Cuántas cartas habías contado en el mazo que tenías? 23. Fíjate. 1, 2, 3. Podéis contar conmigo si queréis. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Qué carta habíamos dicho que era? El 3 de tréboles. A veces la magia es tan increíble que en la número 23. Adrián, ¿te ha molado? Puedes volver a tu asiento, les damos un aplauso a Adrián. ¿Os ha gustado o no? Sí. Vale. Para el siguiente juego, ¿cómo te llamas? Carmen. ¿Escogemos a Carmen? Sí. Venga, Carmen. Sí, hace falta. Conmigo, Carmen. Ya verás que te lo vas a pasar genial. Escoger a la persona más tímida de todo el grupo. Bueno, pues así lo vamos perdiendo. Nos vemos aquí un poquito, un paso hacia adelante. Y vamos a hacer magia ahora con el elemento más actual. Antes lo hemos hecho con el más de mago y ahora con el más actual. Creo que habéis visto que yo no tengo las típicas pintas de mago de traje y así súper arreglado. Yo vengo pues con una bomber que me mola mucho más. Así que mi magia es igual. Puedo hacer magia con un teléfono móvil. ¿Sabes lo que es? No. No, vale. Lo desbloqueamos y vamos a acceder a la calculadora. Aquí podéis saber hacer magia con calculadoras, con matemáticas o con cualquier cosa que aprendemos aquí en el colegio. Fíjate lo que te va a pedir. ¿Cómo te llamas, me has dicho? Carmen. Carmen, qué nombre tan bonito. Te va a pedir que pongas un número de 3 cifras. Claro, si te digo que pongas el número es que teclees. Eso que me lo ibas a dar. No mires, ¿eh? Puedo mirar, es mi móvil. 523, ¿por algo en especial? No, a voleo. Porque sí. Vamos a multiplicar por otro número de 2 cifras en este caso. 12. Y ahora lo multiplicamos por un número de una cifra que me apetezca a mí. Por ejemplo, este. Te va a pedir que digas en voz alta qué número nos... En voz alta, ¿eh? Alta. ¿Qué número nos ha tocado? 916.403. 916.403. Cuando decimos este número la gente me suele aplaudir. Es broma, no entendéis nada, ¿no? Quédate con este número, 916.403. Si te tuviera que decir que me lo dijeras ahora, ¿cuál es? 916.403. ¿Ves cómo vas perdiendo la vergüenza? Sí, ya. Fijaros, no sé si os habéis fijado que cuando yo he sacado el móvil tenía un billete aquí desde el principio, un único billete en mi funda, y hay algo que hace a los billetes únicos, que es el número de fábrica, el que les viene desde la fábrica. Te va a pedir, ¿cuál era el número que teníamos? 916.403, venga ya. ¿Puedes decir por primera vez cuál es el número de fábrica del billete que he traído? Por favor.
Claro, eso estaría bien, pero entonces pierdo yo un poquillo. Puedes sentarte ya, Gabriel, muchas gracias por venir. Una pregunta, ¿eres mago de verdad porque no los multiplicas? Esa pregunta me lo dice mucho. Claro, si pudiera ir multiplicando billetes, yo aquí no estaría. Creo que no me haría falta. Bueno, perdón. Voy a hacer magia otra vez con la baraja. A Adrián ya no lo cojo, a ella tampoco. ¿Cómo os llamáis? Julia. Natalia. Valentina. Elena. Julia, ¿te importa venir conmigo? Y vamos a coger... ¿Qué tal? No te he dicho que subas conmigo. No. ¿Cómo te llamas? Lola. Lola, ven conmigo, hombre. A ver si le damos un aplauso. Ponte tú a mi izquierda, Lola. Ahí, perfecto. Fijaros. Voy a hacer otra vez magia con una baraja. Lola, te voy a pedir, porque yo sé que todo el mundo se piensa que los magos tenemos las cartas ordenadas y cosas así que, Lola, yo te voy a pedir que tú mezcles a tu manera, claro que sí, Lola. Julia, ¿cuántos años tienes? 6. Para este juego necesitaba alguien con 7, si no te vas a tener que sentar. ¿Cuántos años tienes? Muy bien, Julia. Hay algo que siempre se aprende en mis espectáculos, que mentira hay veces que no está del todo mal. Muy bien, Julia. ¿Las tienes ya mezcladas? Julia, ¿tú te fías de ella? ¿La conoces? Perfecto. Dale la baraja a Julia. Julia, te va a pedir que cortes y completes, es decir, que cojas un montón de cartas. Ahí, perfecto. Y este lo ponemos encima. Vale. Llegados a este punto, tú has mezclado la baraja y tú has cortado, es decir, has cambiado el orden que tenía Julia. Dicen que si juntáramos todos los órdenes distintos de la baraja, llegarían hasta la luna. ¿Os lo creéis? Bueno, me lo acabo de inventar, pero es para hacer el juego más guay. Por ejemplo, voy a coger 2 cartas de en medio de la baraja que tengan algo que ver con vosotras. Mira, por ejemplo, esta y esta. Te voy a dar esta aquí y esta a ti. Podéis enseñarla. Tenemos 2 cámaras preciosas y se las enseñáis. Ahí, perfecto. Las tenemos. La puedo ver, que te la he dado yo. Claro. ¿Cómo te llamabas? Lola. Lola. Yo voy a ir pasando cartas y cuando tú creas que ese es el punto me dices basta, para o guapo. Esto último ya he dicho que me motiva. Muy guapo. Que conste que me lo ha dicho porque lo piensa, no porque yo se lo haya pedido. Lola, te ha pasado lo que le pasa a todo el mundo cuando hago este juego. Y es que me dejas con una carta a medio pasar. Te voy a dejar que tú escojas. ¿La paso o no la paso? ¿Segura? Llegados a este punto, Lola, y ya para reventarte la cabeza por completo, te voy a decir que podríamos pasar las cartas que tú quieras o quitar las que tú quieras. O lo dejamos aquí. ¿Cuántas más quieres que pase? 7. ¿Seguro? ¿Por algo en especial? Porque somos 7 hermanos. 7 hermanos. 7, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quieres cambiar o lo dejamos aquí ya? ¿Seguro? Luego cuando llegues a tu casa no te preguntes ¿qué hubiera pasado si hubiera vuelto a quitar esas 7 cartas? Lo dejamos aquí. Pon tu carta dada la vuelta para poder identificarla. Dada la vuelta, efectivamente. Ahí, que se vea claro. Ponemos el mazo encima. Y ahora contigo, Julia. Yo voy a ir pasando cartas y me dices basta. Lo mismo. Esta carta, ¿quieres que la pasemos o que no? No. ¿Segura? Y llegados a este punto te voy a dar la misma posibilidad. Que añadamos cartas, quitemos o lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Pon tu carta y el mazo encima. Fijaros, voy a recordar un poco lo que hemos hecho y es que tú has mezclado
tú has cortado, es decir, has cambiado el orden. Y luego habéis puesto las cartas en el orden que habéis querido. Eso es cierto, yo no os he influido en nada. Vamos a buscar las cartas. Tenemos aquí esta y cogemos la carta que tienen encima. Y aquí la otra. Fijaros, no sé si habéis escuchado esto de que todos tenemos alguien que se nos parece mucho en alguna parte del mundo. Si podéis sujetármelas, que si no se me van a caer. En alguna parte del mundo, ¿esto lo habéis escuchado? Con las cartas pasa algo parecido. Y es que yo he sacado la reina de diamantes porque sabía que Lola la iba a poner al lado de la otra reina roja. Se vea claro. Y yo sabía que Julio iba a poner el 7 negro al lado del otro 7 negro. Bueno, para el siguiente juego voy a volver a necesitar a gente más adulta. Así que, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Manolo. Ven conmigo, Manolo. ¿Cómo te llamas? Monse. ¿Te importa venir conmigo? Te digo, Manolo. ¿Que has hecho mucha magia? Acércate aquí, Manolo. Fíjate. Simplemente le iba a decir que se pusiera bien, pero no, que sí, evidentemente, si aquí en un castillo. Aquí, mirando al frente, perfecto. Y lo mismo. Vale. A partir de ahora, voy a pediros que en todo momento simplemente escuchéis mi voz y las órdenes que yo os vaya a dar. Manolo, ¿esas son gafas de sol? Sí, pero que las necesito. Vale, las necesitas. Perfecto, pues entonces me fío de ti. Vale, os voy a pedir a los dos que cerréis los ojos. Vale. Los tengo cerrados. Sí, no, si es que les estoy viendo ahí bailando un poquillo, entonces por eso... Vale, perfecto. No sé si habéis... Echar un pasito para atrás los dos si podéis. No sé si habéis visto esto alguna vez, de intentar conectar ambas almas. Hay veces que funciona, hay veces que no. Esto quiero que quede claro, hay veces que funciona y hay veces que no. Monse, ¿te ha hecho gracia lo que acabo de decir? Claro que sí. Bueno, pues a mí hay veces que me gusta intentar esto. Y es que a partir de ahora, cualquier cosa que yo diga hasta que no os diga que habléis o hagáis algo, vosotros con los ojos cerrados, y voy a intentar, pues lo dicho, juntar vuestras almas, que seáis solo uno. ¿Os parece bien, no? Perfecto. ¿Os conocíais de algo también? Sí. Vale, a partir de ahora, solo haced caso a mi voz. Que levante la mano al que crea que he tocado. Estirad la mano hacia adelante. Monse, ¿tú estás aquí? Sí. Vale, estirad la mano hacia adelante. Y señalad con los dedos las veces que os he tocado. Oye, lo de Monse está haciendo. Bueno, por último, os voy a pedir que señaléis el lugar donde os he tocado. ¿Ya? Sí. Hola. ¿Podéis abrir los ojos? Que no ha salido, ya os he dicho que hay veces que funciona y veces que no. Esta vez no ha sido una de esas veces que funciona, así que podéis volver a vuestro sitio. ¿Qué
Qué bueno. Bueno, y yo ya para terminar, luego si queréis os puedo hacer alguna cosilla más, pero para terminar os he traído, estos juegos no los suelo hacer en el espectáculo, pero el que vais a ver ahora sí. ¿Os acordáis que os he dicho esto de que yo voy vestido como un mago actual, como a mí me apetece realmente? Bueno, pues mi magia ya os he dicho que es igual. No sé si os acordaréis de un juego muy clásico dentro de la magia, que son unos aros de metal, que los vas chocando y llega un punto que estos aros se enlazan. Este juego lo conocéis. Vale. Este es un clásico de la magia. Aquí en Aragón había un mago muy conocido que se llamaba Pepe Carroll, que ya que estamos aquí, ¿por qué no recordarlo?, que popularizó este juego por todo el país y hacía esta rutina tan clásica. Yo intenté darle un cambio a este juego. Para ello, busqué las cuerdas más horteras que tenía por casa e intenté realizar este juego con 3 cuerdas y vuestra imaginación. Así que estad atentos porque lo voy a hacer muy lento. Got no hold on me, but when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Bueno, pues este juego, como ya os han dicho, este juego sí que lo realizo en el espectáculo Encantado que voy a hacer por los pueblos que me tocan a mí, que ya os adelanto que pueden ser Luesia, ¿cuál más tengo así que se me ocurra? Buah, mirad, la semana pasada estuve en Sierra de Luna, en Sádava también estaré, así que podéis venir a verme a cualquiera de esos pueblos, a mí y a cualquier otro artista que haya por la comarca en estos días. Yo estaré encantado de recibiros, de haceros mi magia, que nos lo pasaremos genial seguro. Y nada, lo último, ya dar las gracias porque este festival, claro, como lo tenéis aquí, hay veces que no lo valoramos como se merece, pero traer a artistas de tanto emergentes como artistas consagrados cuesta mucho dinero. Y es un esfuerzo que hace la comarca
por traeros esto aquí. Así que yo espero, por mi parte, veros en alguna de las fechas que tengo. Así que ha sido un placer y hasta la próxima.